Buenas y bienvenidos a las clases que vamos a dedicar a la Revolución Americana. No os voy a engañar, es un tema que me atrae. Ahora bien, como en el temario ocupa lo que ocupa, van a ser solo 2 vídeos. Así que por una vez podéis dar gracias a la gente que hace las leyes, los temarios, lo que entra, lo que no entra, porque si de mí dependiera, podríamos tener 10, 12, 14 vídeos sobre la Revolución Americana. Vamos a centrarnos, por tanto, en los acontecimientos fundamentales que nos permiten explicar cómo 13 colonias norteamericanas que pertenecían a Inglaterra se van a independizar de ese país. Evidentemente va a haber una guerra de independencia y ese es el primer fenómeno que nos interesa analizar. Ahora bien, esa guerra de independencia no llega sola, se produce simultáneamente a ese conflicto una revolución liberal, pues esos colonos que están bajo la tiranía de Inglaterra van a aspirar a tener unos derechos y unas libertades. Y como no todos los colonos estaban a favor de la independencia, se puede hablar también de una guerra civil, pues mientras unos luchaban en el bando de los patriotas, otros se alistaron en el ejército inglés. Vamos a hablar, por tanto, de un fenómeno que es una especie de 3 en 1, sí, como los de los supermercados y estas cosas. Tenemos una guerra de independencia, una revolución liberal y una guerra civil, todo en 13 colonias americanas y de manera simultánea. Pues nos ponemos cómodos y vamos a hablar de historia. Como estamos viendo en la imagen de aquí detrás, la guerra de independencia de los Estados Unidos fue de 1775 a 1783. Ahora bien, difícilmente lograremos entender por qué las 13 colonias rompieron con Inglaterra si no entendemos una serie de acontecimientos anteriores a 1775. El primero de ellos es que a mediados del siglo XVIII el desarrollo económico de esos territorios era tal que se puede hablar de una de las economías más importantes del mundo. A esto hemos de añadir que gozaban de un alto grado de autogobierno y pagaban unos impuestos inferiores a los de los ingleses de la isla. Esa próspera economía sufrió una fuerte depresión entre 1765 y 1775. Una serie de malas cosechas, unidas a la quiebra de abundantes talleres manufactureros, llevó a buena parte de la población de las 13 colonias a una situación de desempleo y miseria. El paso de la prosperidad económica a la depresión que acabamos de mencionar es la primera causa que va a llevar a esa ruptura entre las 13 colonias e Inglaterra. El segundo tiene que ver con la actitud de Londres hacia sus colonias. Tras enfrentarse a Francia y derrotarla en la Guerra de los 7 Años 1756-1763, Inglaterra estaba agotada económicamente y el Parlamento entendía que como buena parte de ese conflicto se había llevado a cabo defendiendo los intereses de esos colonos americanos contra el norte de América, las colonias del actual Canadá, que eran francesas por entonces, el Parlamento de Londres, entendía que buena parte de ese peso económico lo debían pagar los colonos. Eso se manifestó en la aprobación de una serie de impuestos. En concreto, en 1764, la Sugar Act, en 1765, la Stamp Act y la Quartering Act. La primera de ellas era un impuesto sobre productos como el vino, el azúcar, el café, el té y los textiles. El segundo afectaba tanto a la publicación, compra y venta de periódicos como a la expedición de documentos oficiales tales como partidas de bautismo, actas matrimoniales o testamentos. El tercero obligaba a pagar a los colonos americanos el sustento de los soldados, los 10.000 soldados que permanecían en las colonias supuestamente para defenderlos. Una vez expuestos los antecedentes, vamos a hablar del territorio y de los protagonistas de esos acontecimientos. Este es el mapa de las 13 colonias que en el último cuarto del siglo XVIII van a iniciar su proceso de independencia con respecto a Inglaterra. De ellas hay que destacar 3 características. La primera de ellas es que son todos territorios atlánticos, son de la costa este de los Estados Unidos. La segunda es que se ven limitadas por los montes Apalaches. Y la tercera es que hay una gran diferencia entre las colonias del norte, como puede ser Nueva York, Massachusetts, Rhode Island o New Hampshire, que son
colonias industriales, manufactureras, y las colonias del sur, sobre todo estamos hablando de las dos Carolinas, de Georgia e incluso también de Virginia, que son colonias fundamentalmente dedicadas a la agricultura y de manera especial al cultivo del algodón. Este último aspecto es importante porque las que más se ven afectadas por la depresión económica de la que hemos hablado anteriormente y las que más sienten ese peso, esa presión fiscal británica, son las del norte. De hecho, cuando llega el momento de la independencia, vamos a ver cómo hay una colonia que es Massachusetts, con capital en Boston, que va a llevar la voz cantante en el proceso, y otras, como puede ser sobre todo Carolina del Sur, que van a ser más reticentes a iniciar el proceso de independencia. Vamos a presentar rápidamente a los principales personajes de este proceso de independencia. El primero de ellos, George Washington, que era un propietario de grandes plantaciones en la zona de Virginia. Durante la Guerra de los 7 años había luchado con los ingleses y luego, durante la Guerra de Independencia, va a ser el general en jefe del ejército continental, es decir, del ejército rebelde de las colonias contra Inglaterra. Luego, cuando Estados Unidos se convierta en un país independiente, va a ser el primer presidente de esa nación. Toca hablar ahora de John Adams, que es un hombre de leyes, un abogado de Boston, Massachusetts. Va a ser uno de los principales abogados, nunca mejor dicho, de la independencia en el Congreso Continental de Filadelfia, pues su colonia, su futuro estado, va a ser uno de los más beligerantes contra Inglaterra. Va a ser vicepresidente con George Washington y posteriormente se va a convertir en el segundo presidente de los Estados Unidos. Thomas Jefferson, otro gran propietario agrario de la zona de Virginia. De él va a salir la mayor parte del texto de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Además, Jefferson va a ser el tercer presidente de este país. Está apareciendo ahora aquí detrás un personaje polifacético, Benjamin Franklin de Pensilvania, inventor, científico, conspirador, político y, por supuesto, masón. Va a ejercer una influencia fundamental sobre los demás miembros del Congreso de Filadelfia para emprender el camino hacia la independencia. John Hancock, un importante comerciante de Boston que cuando se fueron aprobando los impuestos británicos pasó a convertirse en contrabandista. Fue el presidente del segundo Congreso Continental de Filadelfia que terminó por aprobar la Declaración de Independencia. Y en último lugar, Jorge III, rey de la dinastía de los Hanover, que tuvo que enfrentarse a la situación de 13 colonias rebeldes al otro lado del Atlántico.